¿Ya? Sí, señor. Uno, dos, tres. Ujú. Muy buenas tardes. Un saludo muy cordial a la profe y también a nuestros compañeros. Queremos con este video hacer el debate que nos corresponde en este proceso de aprendizaje. Habla el Padre Felipe de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios de acá del Cauca, estudiante también de la Universidad Santo Tomás. Y está conmigo una alumna que también va a hacer su respectiva presentación. Muy buenas tardes. Soy la hermana Ángela Victoria Bolaños. Pertenezco al CAU de Pasto, estudio la licenciatura en Teología y presto actualmente mi servicio en la institución educativa Nuestra Señora de las Lajas en Ipiales. Entrando en el tema del debate, quisiera que pudiéramos precisar ante la primera pregunta que nos sugiere la profe. ¿Cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que obstaculizaron el desarrollo de la democracia en el país? Vamos precisando, compartiendo datos. Es muy factible que tengamos también reflexiones propias de cada uno de los estudiantes. Hermana, entonces si nos quiere compartir un poquito ante esta pregunta. Bueno, considero que en esta primera pregunta es importante partir desde el Frente Nacional, en el cual nosotros nos encontramos con la exclusión que hubo por parte de hacia los diferentes partidos políticos. Si recordamos, el Frente Nacional pues tomaba como opción de que el Partido Conservador y Liberal pudieran compartir el gobierno. Entonces, 4 años estaba uno en el poder, 4 años otro. Sin embargo, aunque estos dos partidos políticos que tenían mucha fuerza en ese entonces pudieron lograr esto, pues se debe tener en cuenta cómo excluyeron, ya lo decía antes, a otros partidos políticos, y pues eso también era algo que imposibilitaba la democracia, teniendo en cuenta de que la democracia lo que permite es la participación de todos. Cuando esto se reduce solamente a estos dos partidos políticos, pues entonces empezamos a mirar cómo la democracia se empieza a ver afectada. Hermana, me parece muy interesante cuando usted ubica el Frente Nacional y estaríamos hablando del periodo de 1940 al 60. Y así con algo preciso de que obstaculiza, usted precisa sobre el poder en unos y no en todos, y la posibilidad solamente en unos y no en todos. En ese sentido entonces sería la obstaculización. Obviamente que en esa era también se ejercitaron la parte política, sí, pero lo que vemos es que el pueblo como tal, que son los que finalmente son beneficiarios de lo bueno y de lo malo, quedan como relegados de la historia política, de la historia democrática. Sí, también es importante, padre, tener en cuenta que los partidos políticos, ya en el periodo de 1946 a 1958, pues recurren a la violencia para dirimir las disputas que existían en el poder, ¿no? Y en particular para lograr el dominio del aparato estatal. Entonces también, junto a este periodo de 1946 a 1958, pues nosotros nos vamos a encontrar con el Gran Bogotazo, que es marcado por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. En él también pues vamos a ver cómo la democracia se imposibilita, ya que los principales seguidores de Jorge Eliezer Gaitán pues se encontraban los movimientos agrarios, los obreros, también nosotros vamos a encontrar a los populares urbanos. Estos estaban aliados con el ideal, valga la redundancia, de Gaitán,
y ante la muerte de él, pues empieza todo el periodo de violencia en Colombia. Entonces miramos cómo la política es prácticamente la que marca el proceso y el tiempo de violencia en Colombia. Precisamente eso de que sean de unos pocos es como los índices, los comienzos de la violencia partidista, ¿no? Porque de no ser así, que fuera del pueblo y que el pueblo estuviera en beneficio, pues en ningún momento se veía la formalización de las disputas. Encontramos bien claro que las disputas en un primer momento son ideológicos y terminan siendo violentos. Podemos decir que la propuesta de Jorge Eliezer Gaitán es precisamente como en esas diferencias abismales, como que buscar un acercamiento y una propuesta más como que conlleve lo que usted dice, hermana, de estos actores agrarios, obreros, que puedan tener como su razón de ser, como participantes políticos, y ven cómo lo acallan con la medida que ellos venían de palabra ofreciendo, pero finalmente lo hacen con las armas, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Hermana, y entonces a partir de eso, una vez que se sigue obstaculizando la democracia, podemos decir que como que fue el bombazo con la muerte, porque posterior tienen que reaccionar los copartidarios de Jorge Eliezer. Hermana, estoy seguro que a partir de ese momento es como que ya entra a formar parte todo el complot del pueblo, finalmente para llegar hasta las violencias más significativas que ha tenido Colombia. Sí, señor, como ya pues también lo especificábamos antes, pues esto es lo que marca, ¿no? El inicio del conflicto armado en Colombia, y a partir de aquí pues empieza todo el periodo de guerra. También apoyo lo que usted decía, teniendo en cuenta cómo empezó todo desde una parte ideológica, pero lastimosamente pues toda esa ideología empieza a ser manchada por lo que es la parte ya de la violencia y de lo que es la parte ilegal, ¿no? Aquí en Colombia. Hermana, me parece interesante que pudiéramos también ir adelantando algunas reflexiones nuestras, porque de algún modo hoy nosotros estamos recogiendo esas situaciones, esos indicios, y nos compete ahora a nosotros, siendo educadores, como que de algún modo tener una historia, tener una base como historia, y finalmente como hacer los aplicativos, porque hoy siguen esas situaciones que no son nuevos, vienen de hace mucho tiempo, pero hoy por ejemplo está marcado en esta época coyuntural de la política, como que siguen los partidos. ¿Usted cómo lo ve, hermana, como para hacer una moción de reflexión? Bueno, padre, creo que es importante mirar cómo los rezagos de la violencia quedan en cada una de las personas. Frente a esto, pues se va a empezar a adoptar todo lo que es la parte de la normalidad, ¿no? Todo es normal, ya nada es nuevo. Nos hemos acostumbrado a la violencia, a la impunidad, a la corrupción, y considero de que cada vez todas estas cosas pues empiezan a verse de una manera descarada, ¿no? Porque si miramos en este tiempo en el cual estamos en próximos a unas elecciones presidenciales que ya pasaron las del Congreso, pues miramos cómo existe la parte de la patraña, del juego sucio, y miramos también cómo la democracia sigue resquebrajada, porque no existe una verdadera democracia. Aún las personas actuamos por la compra de conciencia, por la necesidad, por lo que me puede dar el otro, más no por una opción
que permita que el país avance, que permita que el país tenga un vuelco y un cambio. Entonces, como si recordamos que la democracia también es la posibilidad de construir con el otro, de dar participación y de escuchar a otros. Entonces, si una sociedad está permeada por la delincuencia, la corrupción, pues la democracia va a ser una democracia débil, que es lo que está pasando en Colombia, una democracia totalmente débil, y es necesario reeducar a la sociedad para poder entender bien los conceptos. Entonces, sin derechos no se puede hablar de democracia. Y si vamos a ver, pues en Colombia todos estos derechos de los ciudadanos se encuentran violentados por la presión que existe por parte de los mismos políticos, de los mismos congresistas. A pesar de que desde la Constitución de 1991 se dio apertura a los nuevos partidos políticos como Cambio Radical, Centro Democrático, en fin, todos los partidos políticos, pues sin embargo siguen existiendo esas desigualdades, siguen existiendo esas competencias que no solamente son a través de palabras, sino que también cobran la vida de otras personas. Me parece interesante, hermana, cuando usted utiliza esta palabra dentro del proceso filosófico de los rezagos. Y es verdad, y podríamos, además de su reflexión, decir también que hoy sigue marcado el hecho histórico, el hecho político, sigue hoy en unos pocos. Creo que ese es como el punto álgido de línea de tiempo que ha tenido Colombia, sigue siendo de pocos. El querer, el hacer de la política y obviamente unos pocos sacan los lineamientos que son pues las leyes que en muchos favorecen, otros atropellan, igualmente las reestructuraciones tributarias, en fin, pero de unos cuantos, y lo hacen de alguna manera desde el banquillo, sin importar pues a las comunidades que son partes actores, por ejemplo, los campesinos, los más humildes que están en las periferias de las ciudades. Por otra parte, hermana, me parece interesante saber que hoy hay nuevas fuerzas, hay nuevos grupos políticos, pero precisamente como que nacen y no dejan avanzar, como que no prosperan. Uno porque el pueblo acallado sigue sumiso, sigue de alguna manera sin poder levantar, o si levantan es muy poco o es muy temporal, y nuevamente queda en las esferas de los que siempre han llevado. Parece interesante esta reflexión, y cuando usted dice que pues a nosotros nos compete como educadores, y más en el caso de nosotros como misioneros, nos compete buscar todos los medios para poder pues dar razón de estas situaciones. Ojalá desde el Evangelio, ojalá desde la pedagogía podamos ir como incentivando para que el pueblo tenga una formación crítica y puedan pues no caer así tan fácil en situaciones de los pocos. Sí, padre. Bueno, también dentro de esto, pues me gustaría mencionar otros hechos que imposibilitaron la democracia pues en el país. También creo que es importante recordar el tiempo de 1950 y 1953 en el cual pues está Laureano Gómez en el poder. Entonces aquí vamos a tener una confrontación armada debido al sectarismo de este dirigente conservador. Junto a él pues se va a encontrar un aparato burocrático estatal y el sistema de justicia, y pues vamos a ver que también las Fuerzas Armadas estuvieron afiliados a cualquiera de los dos partidos, ya sea liberal o conservador, y sin tener en cuenta de que ya desde la Constitución del 86 pues se había dicho de que las fuerzas públicas deberían ser apolíticas. También pues junto a esto vamos a encontrar la intervención de la Iglesia Católica a favor del Partido Conservador, y esto pues obviamente le va a dar una justificación moral a todos los discursos antiliberales y anticomunistas que existían en ese entonces. Me parece interesante, hermana, y usted me recuerda
como el autor nos presentaba que la fuerza militar tiene como unido a la fuerza política como son los garantes de la democracia, pretenden eso. Obviamente que los militares tienen en su espacio el velar, pues manejado y entendido hoy, velar al pueblo, pero cómo ellos toman ese poder, esa autoridad para ejercitar y hacer que de algún modo su autoridad no sea de algún modo participativa, sino más bien que lleve al atropello. Interesante ver que ese punto de vista de la unión política y a la vez militar. Y cuando usted habla de hasta la Iglesia Católica, pues en su momento ha tenido como un vínculo partidista, por decirlo de alguna manera, que poco a poco se va despertando y hace una posición neutra. Hoy hay una posición neutra, pero en su momento como que todo va confabulando hacia una vertiente y eso siempre acarrea pues situaciones que ya vivimos o que ya miramos en la historia, que es la violencia y la confrontación partidista. Así es, padre. Hermana, no sé si buscamos, pues queda como claro algunos puntos en sí de lo que significa obstaculización, ¿no? Lo que usted precisa y lo Sí, que de algún modo pues da para decir que esa situación, esa etapa sí existió. sí, No sé, padre. Antes de terminar, padre, me gustaría también nombrar otros dos acontecimientos que considero que son importantes, ¿no? Y que se dieron en ese tiempo, pues y también se lo sigue dando hoy, como por ejemplo la crisis agraria, que consiste en extrema desigualdad de la distribución de la tierra y también pues en la búsqueda de la población rural. Y es un acontecimiento que se mantiene hasta ahora. También vamos a tener la amnistía a las autodefensas campesinas y las guerrillas liberales, que también fueron un factor que quiso propiciar la democracia, sin embargo, debido a al incumplimiento del Estado, pues también se va a ver quebrajada y tenemos que tener que las autodefensas campesinas en el tiempo de amnistía, pues no quisieron sumarse a esta posibilidad que el gobierno les estaba dando. También el desplazamiento de comunidades indígenas por parte de las guerrillas, la ilegalidad de las guerrillas, el inicio del narcotráfico y pues la muerte de Pablo Escobar, ¿no? También son acontecimientos que marcan este periodo de la segunda mitad del siglo XX y pues que son importantes tener en cuenta. También pues no olvidarnos de la toma del Palacio de Justicia en el tiempo de Belisario Betancourt. hermana, estos puntos que usted termina enumerando, mire que los actores políticos han buscado de algún modo una respuesta o una posible solución, pero se ve que en muchos quedan en intentos o en otros como que eh, buscan un ideal y termina callado por otra situación que va emergiendo en el momento. Y podemos hablar como una cadena de situaciones en el que la democracia como que va con la frente abajo, mirando todo lo que usted ya enumera, lo de la guerrilla, lo de la injusticia agraria, en fin, todo lo que usted ha enumerado ha sido de algún modo como los brochazos nada más, por una parte del pueblo que va surgiendo y que va despertando, pero por otro lado, no olvidemos, hermana, que siempre los de arriba o los que manejan la política han permitido que surja, pero no como respuesta ni alternativa, sino sencillamente porque ellos no han tenido la capacidad suficiente de buscar la democracia. Tanto que todo lo del narcotráfico, la guerrilla y la violencia
es producto y de alguna manera se puede decir que es una culpabilidad de los actores en ese momento grandes de la política. Hermana, como para ir sintetizando, podríamos decir entonces que nuestra querida Colombia pues sí ha tenido democracia, podemos decir, pero una democracia, diríamos, afectada. Usted utilizó, hermana, una palabra muy interesante hace un momento, manchada, manchada de muchas cosas. Y cuando algo está obstaculizada o manchada, pues no va a tener como ese vigor, no va a tener como esa luz suficiente para mediar y construir un pueblo. Democracia de algún modo ha habido, de algún modo como que, así sean intentos, así sean palabras, como que hay. Pero saber que con estos puntos que ya hemos planteado, pues ha estado como muy afectada, atropellada, y obviamente que quien lo ha hecho han sido unos pocos, a cambio del sufrimiento de muchos, a cambio y sufrimiento de alguna manera de los más pobres, de los más marginados. Cuando usted me recuerda de los atropellos de tantas familias y comunidades de desplazamiento por una y otras acciones que de alguna manera la misma persona ha permitido. No sé, hermana, si usted puede hacer otra conclusión. Yo miro eso en el momento. Sí, padre, pues me gustaría como agregar a su reflexión, pues cómo todo esto no solamente incide a nivel político, ¿no? Sino que también pues va a tener repercusiones en lo económico, en lo social, en lo cultural, y ya según la reflexión que hacíamos antes, pues vamos a ver de que esto no se quedó en algo del pasado, sino que hoy se sigue manteniendo, creo que cada vez con más fuerza. Siempre vamos a ver cómo la historia de Colombia pues sigue repitiendo, no es una historia que ha parado, sino cada vez tiene un impulso nuevo, y es triste también de pronto ver cómo muchas veces como pueblo nos acostumbramos a esta forma de vida, a esta forma de democracia. Nos cuesta de pronto emprender los segundos debido también, obviamente, a lo que ha sucedido en muchos casos cuando hay personas que deciden oponerse y proponer algo nuevo. Termina pues en perder la vida por las nuevas ideologías que pueden surgir. Hermana, si adelantamos un poco y tratemos de visualizar el segundo punto de nuestro debate. ¿Cuáles fueron los procesos políticos que tuvieron lugar en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX que impulsaron el desarrollo de la democracia en el país? Tendría que ser como un poquito la visión contraria del primer punto, ¿no? Tendríamos que precisar a ver qué impulsos o qué puntos fueron álgidos en su momento para también el desarrollo de la democracia, hermana. Sí, padre. Yo lo había resumido en tres aspectos que me parecen que han sido fundamentales en esta segunda mitad del siglo XX, ¿no? Quisiera nombrar como primer punto la parte del golpe de opinión. Y recordamos que ante la degradación de la violencia y del gobierno conservador de Laureano Gómez, pues se habían propagado el caos, ¿no? En las élites partidistas moderadas. Entonces ellas, ¿qué hicieron? Optar por una transición política que permitiera poner fin a la violencia. Y en 1953 surge lo que ya le comentaba, el llamado golpe de opinión, en el cual pues se permite el ascenso al poder del general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces aquí termina un momento crucial en la historia de Colombia. Después de haber estado en manos de un dictador, pues viene Gustavo Rojas Pinilla, en el cual se trata como de refrescar
nuevamente de tener nuevos aires y él llega con un mandato que era pacificar el país y poner fin a la guerra bipartidista. Sin embargo, pues el gobierno de Rojas Pinilla ofrece una amnistía a las guerrillas liberales y a las autodefensas campesinas. Como ya lo mencionaba en el anterior punto, pues vamos a ver que las guerrillas liberales se acogen a esta amnistía y las autodefensas campesinas, que son por parte del gobierno conservador, pues no lo hacen. En ese sentido, hermana, podríamos, como un punto a favor de la democracia, eh, es esa visión de la dictadura de antes que imposibilitaba, de algún modo, como que es un poquito flexible precisamente con estos personajes que van asumiendo y van comprendiendo que no es la fuerza, no es la autoridad que debe imponer en la política, sino es la participación. A mí me parece que un punto a favor de la democracia es la participación, que de algún modo van teniendo en cuenta los actores, diríamos por decirlo así, más pequeños, que en la primera reflexión fueron acallados, pero como que poco a poco van tomando como partícipes de un proceso. Entonces un puntico para tener en cuenta es la participación. Obviamente que no es total, obviamente que todavía sigue siendo parcial. Así es, padre. ¿Qué otro punto podríamos tener en cuenta en esta parte, padre? Yo veo también que dentro de ese ejercicio del ir y venir de estos poderes políticos que de algún modo como que intentan dar una solución, eso a mi modo de ver es un punto a favor de la democracia. Ya el intento, el que puedan como que esto ya no se puede, entonces buscamos cómo negociar. Recordemos, hermana, algunos actores políticos intentaron incluso hacer el diálogo, buscar cómo supesar eso tan cruento del antes con la como que participación del hoy. Entonces veo que ese intento favorece a la democracia. Hermana, para tener en cuenta dentro de ese proceso y usted en su reflexión anterior, en el punto anterior, hablaba de cómo algunas acciones políticas fueron muy especiales para su posterior democracia. Por ejemplo, en 1886, ahí hay unos lineamientos que de algún modo como que favorecen al pueblo, pero ya en la interpretación y en la práctica es como se desvían, tomando como dictadura y como una autoridad pues emblemática en su momento. Y no olvidemos, y creo que nosotros hacemos partícipe, por lo menos en mi caso, hago partícipe del gran sueño y del gran empuje que hace en 1991 con la constituyente y constitución, todos los resultados de la reflexión que permiten pues como que ampliar un poquito la democracia, ya desde una visión más, si se puede calar esta expresión, como más moderna, como más dentro del contexto, porque imposibilitaban la democracia porque no se basaban en el contexto. Imposibilitaban la democracia porque lo harían desde el banquillo, por decirlo de alguna manera. Ya desde la Constitución como que van más al contexto, obviamente que no es total, no es total, pero eso a mí me parece que favorece a la democracia porque ya las reflexiones sociales, económicas, políticas se basan en contextos, porque precisamente la violencia está en contextos muy concretos, ¿ve? En donde está desarrollando o en donde quiere desarrollar la parte agraria
allá es donde, por ejemplo, el narcotráfico ha llegado. No van a sembrar pues estas matas, por ejemplo, en unas zonas donde verdaderamente no van a producir. Como ya esa sectorización de la violencia también surge en unas partes más álgidas que en otras. Todo esto para decir, hermana, que ya es punto a favor de la democracia cuando empiezan a contextuar la acción política, las acciones económicas y sociales. A mí me parece eso un punto a favor, hermana. Sí, señor, me parece bien importante, ¿no? Lo de la Constitución del 91. Solamente, pues, además de la reflexión que usted hace, quisiera agregar que es de destacar el enfoque que hace en los derechos de la persona, ¿no? Se abre a los mecanismos de participación ciudadana y pues si recordamos, cuando hay derechos, cuando se intenta defender los derechos de las personas, pues se da un gran paso hacia la democracia. Los mecanismos de participación ciudadana y junto a ellos pues quisiera enfatizar o destacar la tutela, que es precisamente la forma directa en la cual las personas pues podemos hacer valer nuestros derechos. Hermanas, interesante lo que precisas y que es punto a favor de la democracia, sino el gran problema no ha sido la fórmula, hermana. El gran problema ha sido el accionar de la fórmula. Hay en todos los lineamientos, desde los comienzos del conflicto armado hasta hoy, hay muchísimas fórmulas. Y eso como que aparentemente favorece a la democracia. Pero ya la acción de esa fórmula, por ejemplo, vamos a reivindicar la justicia a los que han cometido pues, en todos los atropellos, pero el hecho queda de alguna manera como en el vaivén de quién lo hace, cómo lo hace, y si lo hacen, pues lo hacen con unos pocos y hacen ver que ha sido un intento nacional o incluso mundial. Me parece, hermana, que las fórmulas favorecen a la democracia, pero las acciones como tal son los que de alguna manera desvirtúan y finalmente pues no hay una democracia participativa que hubiéramos querido tener en Colombia. Pues sí, padre, es verdad, ¿no? Y por eso yo enfatizo en lo que decía pues también antes, la importancia de reeducar la democracia, porque si la democracia no se reeduca, pues vamos a seguir malinterpretando los conceptos, ¿no?